CMC Radio, transmitiendo desde Lateral Sur, recta a Cholula, 3500, San Andrés Cholula, México. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Izquierdo y esto es Foro Pixoa. Como cada semana estamos grabando desde el Complejo Mexicano de Capacitación, donde nuevamente les agradecemos este espacio que nos abren para compartir con ustedes temas que son del interés de todos aquellos que somos emprendedores, no en el estricto sentido de personas que están dispuestas a abrir su negocio, sino como personas que buscamos qué problemas o qué situaciones hay en el entorno que podrían mejorarse y empezamos también a buscar las soluciones de esas situaciones. Vamos a platicar en esta ocasión de un tema que es de sumo interés para todos aquellos que tenemos relación con alguna empresa, ya sea como propietarios, como empleados, con puestos gerenciales, etcétera, y que tiene que ver con las ventas. Como cada semana me acompaña la ingeniero Rocío Galaviz. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Eduardo, muy bien, gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes para poder entrevistar a tan conocedora mujer en el tema de las ventas, con una amplia gama de años en el tema, bastante experiencia conjugada con su carrera de psicología. Va a ser bastante interesante poder entrevistarla y obviamente que nos comparta un poquito de lo mucho que sabe. Gracias. Y siempre nos reclama que la presentemos así. Siempre dices que con esas presentaciones no me dejan otra opción más que hacer un buen papel. Exactamente eso es lo que queremos, que haga un excelente papel. Y la verdad es que no lo hablamos por hablar. Socorro Echevarría, ya lo platicamos en la primera emisión, es licenciada en psicología, pero además se ha desempeñado toda su vida en el área de ventas, lo cual le ha permitido, por una parte, aplicar la psicología en las ventas de campo. Ha estado vendiendo, ha estado canvaseando, ha estado en atención al cliente y además sus buenos resultados dentro de esta área le han permitido llevar gerencias y direcciones de diversos tipos de equipos de ventas, así que tiene bastante experiencia también en el manejo de personal, lo cual la ha llevado a descubrir algo que ahorita ya estamos manejando mucho, pero en otras épocas no era de esta forma, que es importante el desarrollo humano para que los equipos funcionen adecuadamente. Pero bueno, yo creo que la tendremos en muchas emisiones para poder platicar de todos estos temas que ella domina, pero el día de hoy lo que nos atañe es específicamente no nada más las ventas, sino particularmente el manejo de objeciones en las ventas, que es algo que escuchamos mucho, que muchas personas damos cursos y platicamos y hablamos del manejo de objeciones con diferentes perspectivas. Soco, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Hola, buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, Rocío. Muchas gracias nuevamente al Complejo Mexicano de Capacitación por este maravilloso espacio para poder transmitir nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Es cierto, cuando me presentan así, me siento muy comprometida, aunque un poquito con una piedra en el zapato con eso de que muchos años, no hagamos cuentas, digamos mejor que tengo mucha experiencia, ¿no? Más que muchos años en esto. Y sí, hoy vamos a hablar del tema de las objeciones. Fíjense que el tema de las objeciones es algo que pone a temblar a los vendedores. Los asesores de ventas quisiéramos, sobre todo cuando estamos iniciando, que nunca se presentaran las objeciones, que todo fuera sencillito y que el cliente dijera inmediatamente sí, lo compro, ¿dónde firmo? Y la realidad es que si esta situación se diera cotidianamente, pues la labor de nosotros los asesores de ventas o los vendedores no sería muy requerida en las empresas como lo es ahora. Entonces, pues tomemos en cuenta que las objeciones son parte natural del proceso de ventas y lejos de huirle, debemos estar preparados para recibirla y además perfectamente preparados para poder enfrentarlas. Tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros queremos evitar las objeciones se debe principalmente a que estamos inmersos en una situación altamente emocional. Si vamos a entrevistar al cliente estamos con los nervios de qué me va a decir, de si me va a decir que sí o me va a decir que no, y sobre todo si venimos de una entrevista con nuestro gerente de ventas que nos acaba de decir que se acerca el cierre de mes y que nuestros números están muy bajos, obviamente la carga emocional con la que acudimos a esas entrevistas pues es tremenda.
Y recordemos que cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Muy difícilmente podemos tomar decisiones adecuadas cuando estamos inmersos en una situación de nervios y de pues carga emocional, ¿no? Entonces tendremos que tomar en cuenta que, bueno, yo siempre he dicho que las respuestas para un cliente que nos manifiesta una objeción siempre son 3. La primera es la que le dimos, la segunda es la que nos gustaría haberle dicho y la tercera es la que se nos ocurre una vez que ya no estamos en la entrevista. Y esto es realmente dramático porque si se nos ocurre la mejor respuesta después de que ya no tenemos la oportunidad de estar frente al cliente, pues entonces nuestras ventas podrían verse seriamente afectadas con eso. En cuanto a esto, pues tendríamos que estar preparados perfectamente para poder acudir a la cita, para poder hablar con el cliente, para que en el momento en que se presente la objeción sepamos nosotros exactamente qué contestar. Tenemos que tomar en cuenta que hay 3 aspectos fundamentales en cuanto a las objeciones. Primero que nada, las objeciones para la negociación son básicas, son importantes. Es como si tú llegas y le ofreces, supongamos, tu coche a alguien y le dices, oye Eduardo, te vendo mi coche, y tú inmediatamente me dices, sí, ¿cuánto quieres? Yo te digo tanto, y inmediatamente se hace la negociación. Como que los dos nos quedamos con la sensación de que tú me pudiste haber sacado un mejor precio y yo te lo pude haber vendido un poco más caro. ¿Es cierto o no? Sí, sí, así como lo planteas. Entonces la negociación es parte del proceso de ventas y dentro de la negociación normalmente es cuando se presentan las objeciones. Es casi como si el cliente nos dijera, sí me interesa, sí lo quiero, pero convénceme, dame motivos para que yo piense que no me equivoqué al tomar la decisión de comprar esto. Y si nosotros vamos preparados, entonces vamos a poder manejarla mejor. ¿Ok? Muy bien, un segundo aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que hay 3 tipos de objeciones y normalmente los vendedores no sabemos reconocerlas o no estamos preparados para ello. Los 3 tipos de objeciones son, las primeras son excusas, después un real impedimento y en tercer lugar tenemos lo que son realmente las objeciones, es decir, una objeción real. La excusa podríamos definirla nosotros como una razón válida para no actuar. ¿Qué quiere decir esto? Una razón no válida para no actuar. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad no estoy tan seguro de comprarte, sí me gustaría, pero quiero aplazar el momento de la decisión porque yo como consumidor o como comprador tengo miedo de tomar esa decisión. Y entonces te pido que me esperes o te doy algún pretexto como déjame consultarlo, tengo que checar mi presupuesto, tengo que comentarlo con mi esposo, con mi socia, con mi hermano, con quien esté implicado en la toma de la decisión. Realmente son excusas. El segundo tipo de objeción son los impedimentos. Esta sí es una razón válida para no actuar y llegamos a un auténtico impedimento cuando no hacemos una precalificación adecuada del cliente. Es decir, el cliente tiene que reunir 3 requisitos fundamentales para que realmente sea un prospecto tuyo o un posible cliente tuyo. Estos requisitos son que tenga la capacidad adquisitiva o la capacidad económica para pagar tu producto o servicio, que tenga la autonomía en la toma de decisiones y que tenga la necesidad de utilizar tu servicio o producto. Si tu prospecto no reúne uno de esos 3 requisitos, definitivamente no es tu prospecto y entonces realmente ahí es donde está un impedimento real y una razón para no tomar la decisión de compra. Y ahí el trabajo estuvo mal hecho desde un inicio. Desde un inicio no precalificamos adecuadamente al cliente y entonces realmente no le podemos vender porque no reúne uno de estos 3 requisitos. Y finalmente, en esta clasificación de las objeciones tenemos la objeción real y proviene de alguno de estos 3 factores. Puede ser por temor a tomar la decisión, puede ser incertidumbre, no está cierto de que toda la información la entendió perfectamente o tiene dudas respecto a 1 o 2 puntos del uso de tu producto o servicio. Y cuando tú te das cuenta de que esa es la objeción, entonces la puedes manejar a través de un sistema, un proceso que te permite manejar adecuadamente la objeción. Normalmente me preguntan, oye, ¿y cómo defino, cómo me doy cuenta si es una excusa o es una objeción real?
¿Cómo lo puedo definir? Bueno, normalmente un tip, definitivamente cada cliente es diferente y cuando tú estás frente a él y ya tienes cierto trato con él te das cuenta, pero un tip puede ser cuando el prospecto o cliente trata de aplazar la decisión con técnicas dilatorias, como déjame pensarlo, voy a platicarlo con mi esposa, voy a platicarlo con mis hijos o con mi jefe, y esa es una excusa. Entonces tú podrías, a través de un proceso, ayudarlo a definir realmente cuál es el impedimento real o la objeción real para poder entonces manejarla. Las objeciones tienen 3 ventajas. Cuando ya definimos que no es una excusa, ya definimos que realmente este prospecto sí reúne las 3 características para poder ser nuestro cliente porque hicimos una precalificación adecuada, bueno, entonces vamos a analizarla y son 3 factores los que nos ayudan a que podamos trabajar con las objeciones. El primero es que las objeciones son conocidas. Si tú reúnes a un grupo de vendedores y les preguntas a todos cuáles son las principales objeciones que les han puesto sus prospectos y hacemos una especie de lluvia de ideas en las que anotamos todas las objeciones que les han puesto para su producto o servicio, casi todas nos las han puesto. Si llevamos el suficiente tiempo trabajando con los clientes, con ese producto o con ese servicio, todas las objeciones que le han presentado a este producto en concreto ya las conocemos. De alguna manera nos hemos enfrentado a ellas. Y además son finitas en número, esa sería la siguiente característica. Es decir, va a llegar un momento en que se acaben. Ningún producto tiene o servicio tiene un número infinito de objeciones que le presenten, y la mayoría de las veces la que ocupa el lugar principal es el precio. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la objeción de precio, que es el coco mayor de todos los vendedores. Si hay alguien que esté trabajando en ventas que nos esté escuchando en este momento, sabe que definitivamente es el precio a la objeción a la que mayor temor le tenemos, y sin embargo, fíjate que es la más sencilla de manejar. Y ahorita vamos a ver de qué manera la podemos manejar. Realmente, si nosotros llevamos un esquema para manejarla, las posibilidades de cerrar esa venta se van incrementando conforme la aplicamos. Y la tercera característica es que son predecibles y son preparables. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya sé cuáles son las mayores objeciones que le ponen a mi producto, si ya me las han presentado muchísimas veces, si ya sé que después de la número 15 o la número 10 o la número 12 ya no hay más objeciones porque ya las analizamos todas, entonces yo puedo ir perfectamente preparado y saber qué contestar en el momento en que el cliente me la presente. Eso es lo que reduce muchísimo la tensión emocional con la que nos enfrentamos con el cliente y lo que te permite pensar lúcidamente y saber exactamente qué le debes contestar al cliente en el momento en que presente las objeciones. Una vez que las conoces, entonces ya puedes, como una especie de guión, haz de cuenta que estás ensayando una obra de teatro y ya sabes qué le toca decir al cliente, y en cuanto él desata ese diálogo, tú estás preparado para contestar exactamente eso. Casi siempre que he trabajado con mis equipos de venta lo planteamos de esa manera, y cuando se presenta la objeción y ellos la enfrentan, dicen, sí es cierto, me dijo lo que tú me dijiste, le contesté así y la respuesta fue de tal manera. Pruébalo, tú que estás en ventas, tú que tienes una cita muy importante mañana o al rato o la próxima semana, prueba esta manera de prepararte para todas las objeciones y vas a ver que tu estado anímico va a ser mucho mejor que en la última vez en que te pusiste nervioso cuando no supiste qué contestar. Ahora me gustaría platicar un poquito acerca de la objeción del precio, si me lo permites, Eduardo, Rocío, ¿están de acuerdo? Bueno, casi siempre los vendedores, todos los seres humanos, esa es una realidad, buscamos el camino de menor resistencia. Y entonces cuando se nos presenta la objeción del precio, para mí como vendedor, el camino de menor resistencia es acudir con mi jefe o con mi patrón o con mi gerente y decirle, estás muy caro, baja tu precio porque están vendiéndole algo más económico que de lo que nosotros estamos vendiéndole al cliente. En lugar de enfrentarme con el cliente, o sea, el camino de menor resistencia va a ser decirle a mi gerente, baja tu precio, en lugar de enfrentarme al cliente y hacer crecer ante sus ojos el valor
del producto que yo le estoy mostrando. La realidad es que la gente está dispuesta a pagar por lo que sea si considera que tiene un valor suficiente para él o para ella. Yo siempre les pongo en los seminarios el ejemplo del cine. Si tú vas al cine, gastas 2 personas con su hijo o su hija, por ejemplo, gastas arriba de 500 pesos. Te saldría mucho más barato rentar la película y tenerla en tu casa y hacerte unas palomitas de microondas. De alguna manera te saldría más económico, pero no, la realidad es que la gente está dispuesta a pagar por ir al cine porque es una experiencia, porque para las personas significa una experiencia especial y tiene un mayor valor el acudir al cine con mi familia y el comprarles el combo y el disfrutar la película con sonido Dolby Stereo. Entonces, cuando tú, vendedor, logras hacer que el precio, el objeto que estás ofreciendo tenga el suficiente valor ante los ojos del cliente, evidentemente el cliente va a decir sí lo pago. La cuestión es que si no ha crecido lo suficiente, no va a estar dispuesto a pagarlo. Y si la objeción a tu producto, para cerrar con este tema, si la mayor objeción a tu producto es el precio, yo lo que sugiero es que en una clínica de ventas de las que tienen todos los equipos de ventas normalmente diariamente o a la semana, una vez o 2 veces a la semana, se plantee esta objeción y se pongan a hacer un listado de cuáles son los valores que otorga o cuáles son las ventajas que tiene nuestro producto o servicio. Y entonces finalmente puedes manejarle esa primera objeción al cliente desde el inicio, desde tu presentación. Probablemente a usted, señor cliente, le parezca que somos el precio más alto, que somos la empresa que tiene el precio más alto, y tiene usted razón. La razón de ello es porque nuestros técnicos están calificados, porque tenemos certificaciones en ISO 9001-2000, porque nuestros procesos están perfectamente cuidados, porque no escatimamos en la cuestión de las materias primas, las tenemos de la más alta calidad, porque las entregas son inmediatas y en el momento en que lo decimos. Si tú logras obtener todas las ventajas que tiene tu producto, entonces a la hora de plantárselo al cliente le vas a decir, ¿somos los más altos? Sí. Por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Tú crees que al final de la presentación el cliente te diría, ¿estás muy caro? Evidentemente ya no lo va a utilizar como argumento. Entonces esa sería la mejor manera de manejar la objeción del precio. Y desde luego nosotros tenemos talleres, si se me permite comentarlo, tenemos talleres en los que enseñamos el manejo de objeciones de una manera sistemática, de tal forma que paso por paso sepas qué sigue, qué te va a decir el cliente, qué le podrías contestar y de qué manera puedes irlo llevando a que vea el valor que tiene tu producto y tu servicio. Ok, muchas gracias por la exposición. Yo creo que hay muchísimas cosas que retomar, pero quisiera empezar por el principio. Perfecto. Es decir, me llama la atención que al principio comentabas sobre la emocionalidad de la venta. Yo lo sé, yo he aprendido de primera mano contigo muchas cosas sobre ventas. He estado también viendo clientes en frío, al igual que Rocío, a ver qué nos comenta ella ahorita. Y sí es cierto, es algo muy emocional. Es una situación que puede ser positivamente muy emocional, porque puedes estar muy contento de haber cerrado una buena venta, de terminar llevándote muy bien con algún cliente. Puede ser negativamente muy emocional, de que estás presionado porque no hay ventas, porque te hace falta la lana, porque el gerente está presionando, etcétera, etcétera. ¿Cómo conjugas tú esto? ¿Cuál es tu opinión respecto a una frase muy conocida que dice que en los negocios las decisiones se toman con la cabeza y no con el corazón, ¿no? Como que dándonos esa idea de los negocios son fríos, son más numéricos, pero por otra parte una pieza fundamental del proceso en cualquier negocio somos los asesores de ventas, y somos muy emocionales y la situación es muy emocional. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo totalmente con esa frase que dice que las decisiones en los negocios se toman con la cabeza y no con el corazón. Hay decisiones que a veces son muy difíciles de tomar porque, sobre todo porque estamos inmersos en una relación con otro ser humano en el que se implican emociones, porque además las ventas son eso. De hecho, se ha descubierto en los últimos años que la decisión de compra la toma la emoción, la toma lo que llaman en psicología el cerebro reptil, que es el que heredamos de nuestros ancestros hace millones de años y que todavía compartimos con los reptiles, o también esas decisiones las toma el cerebro emocional, que es el cerebro límbico. Y entonces ya prácticamente, aunque creemos que somos muy racionales en las decisiones, la realidad es que antes ya nuestra intuición, nuestros cerebros, tanto reptil como límbico, tomaron una decisión previa.
Sin embargo, se debe analizar con frialdad. Cuando ya estás afectando intereses mayores, tú tienes que tener siempre presente cuál es tu misión como asesor de ventas, cuál es tu misión como gerente de ventas, qué visión tienes de lo que vas a aportar a este proyecto que es la empresa en la que estás o tu propio negocio. Y una vez que tú tengas presente eso, entonces las decisiones, cuando ya rebasan la emocionalidad y sabes que vas a afectar esa misión de vida o esa visión que tienes de la aportación que estás haciendo a este proyecto, entonces sí tiene que entrar en acción el cerebro racional y saber que aunque te duela en la emoción, la decisión es la correcta para todos los implicados. Ok, muchas gracias. Rocío, para que no digas que me agandallo todas las preguntas, ¿qué nos preguntas tú? Ok, pues como sabemos, las ventas son la base de cualquier empresa. Y nos hemos encontrado empresas que tienen mucha capacitación técnica en cuanto a la venta. Pareciera que creemos que el vendedor tiene que dominar todo el tema técnico y nos olvidamos de la cuestión psicológica, lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo ir tratando al cliente de forma que tome la decisión hacia mi producto? No con temas técnicos, sino, no, pues es que lo que yo te estoy ofreciendo es mejor por esto y esto, ¿no? Sino tratando realmente la objeción como tú lo mencionabas. La pregunta va enfocada, ¿cómo podríamos, digamos, nivelar la cuestión técnica con qué es lo que más te da cualquier empresa y la capacitación psicológica? Al nivel de una objeción, cuando tengo al cliente se pone todo, es que está muy caro y es que la competencia es esto, porque ya sabes que San Google te da información de todo. ¿Crees que sea conveniente que en el manejo de esta objeción yo tenga que tomar o tocar puntos técnicos que me son otorgados en mis capacitaciones del producto? Definitivamente no. Yo estoy convencida de que las objeciones se presentan a nivel totalmente emocional, porque tú pudiste haber expuesto perfectamente todas las características de tu producto, las ventajas y de tu servicio, y sin embargo el miedo a tomar la decisión viene de la emocionalidad del cliente. El cliente, y todos nosotros somos así, a todos nos gusta comprar, pero a nadie nos gusta que nos vendan. Yo siempre digo, nunca llegas emocionado o emocionada a tu casa diciendo, mira lo que me vendieron. La realidad es que tú llegas diciendo, mira lo que compré, yo tomé la decisión de comprarlo. Pero también, por otro lado, estamos enfrentándonos a que queremos protegernos de tomar una mala decisión. Yo tengo miedo en el momento de decidir la compra de quedar en ridículo ante mi familia, ante mis seres queridos, y definitivamente es uno de los factores que más pueden afectar la toma de la decisión de compra. El que no quiera quedar como tonto o tonta al tomar una decisión. Entonces es más por el lado emocional. En los talleres nosotros hablamos mucho de que tenemos que ser persuasivos con el cliente para hacerlo suficientemente influyentes en su toma de decisión. Definitivamente ya se vio, de acuerdo a todo el proceso que llevaste de ventas, que el artículo sí satisface la necesidad del cliente, están ya frente a frente en una negociación y él sabe que sí puede utilizar tu servicio o tu producto y que sí va a satisfacer su necesidad, sin embargo tiene temor de tomar la decisión. En cuanto tú argumentas cosas racionales de aspectos técnicos, prácticamente te estás alejando de la emocionalidad y no queremos eso, porque la decisión se va a tomar a nivel emocional y lo que tenemos que buscar es esa conexión emocional con el cliente. Si ya desde antes hiciste un trabajo previo en la entrevista, saber cuáles son lo que en ventas llamamos los botones calientes, y no es más que el saber cuáles son las cosas que motivan a este cliente, emocionalmente tú puedes recurrir a eso. ¿A qué me refiero con botones calientes? Vamos a poner el ejemplo de un automóvil. Si un automóvil tiene una cajuela muy amplia y tú le dices al cliente lo que te enseñaron en tu empresa de datos técnicos, que tiene tantos decímetros cúbicos, eso emocionalmente no le dice nada al cliente. Al cliente lo que le va a servir es que tú le informes que sirve para cargar sus cosas de camping, si es un muchacho aficionado al campismo, o que sirve para que ponga la carriola y la pañalera y todo lo demás, si es una señora que tiene niños pequeños. O la hielera llena de cerveza, si es otra también persona. Puede ser, claro. La hielera llena de cerveza, si es otra persona. Entonces,
Fíjate cómo ahí tiene mucho que ver la emocionalidad. Entonces el dato técnico no le dice nada ni a la señora de los bebés, ni al cuate que se llena su cajuela de chelas, como dice Eduardo, ni al que lleva a la tienda de campaña y todo lo demás. Entonces sí tenemos que acercarnos a la emocionalidad y no recurrir para rebatir las objeciones. No es nada aconsejable recurrir a los datos técnicos, porque prácticamente sería como decirle al cliente que no entiendes que tiene estas ventajas mi producto. Realmente nos tenemos que ir más por el lado de fíjate cómo te va a ayudar a ti esta decisión. Sí. Ok, no sé si sea válido el ejemplo. A veces se pueden utilizar, tal vez, dime tú si es cierto, datos técnicos, pero siempre ligarlos a la emoción, como que la prioridad es la emoción. Por ejemplo, Rocío, que es experta en computación, tal vez yo le pueda decir, fíjate, te vendo esta computadora que tiene un procesador con 10 núcleos, ¿no? Y ella se puede emocionar por lo que es eso. Si tú tal vez, Soco, no conozcas tanto de computación, te puedo decir, mira, a ti que te encanta buscar información y videos en YouTube, los vas a ver rapidísimo con este procesador. Puede ser un dato técnico que liga emoción, ¿estoy en lo correcto? Exactamente, acabas de dar en el clavo. O sea, sí puedes recurrir al dato técnico, pero además tienes que agregar la información de para ti cliente qué representa este dato técnico que yo te estoy dando y cómo te va a beneficiar a ti concretamente, qué te va a aportar y cómo te va a hacer sentir mejor, porque todo lo que compramos, lo compramos por sentirnos mejor, por sentirnos más inteligentes, más guapos, poderosos, más talentosos. ¿no? ¿Perdón? Poderosos. Ve la camioneta que me compré. Exactamente. Y ese sentirse poderoso, valioso, importante, inteligente o guapo, esos son los botones calientes. Y tú como asesor de ventas, en el trayecto de toda la entrevista los vas descubriendo en la plática con el cliente, y entonces el momento del cierre y en el momento en que las objeciones se presentan, tú puedes oprimir el botón caliente para volver a ubicar al cliente en lo que realmente quiere. Y mucho ojo, no se trata de crear necesidades, se trata de que tú como asesor estás descubriendo sus necesidades y ayudarle a él a descubrirlas para poder realizar la compra y que ambos nos vayamos ganando, ¿no? Tanto él con el producto como yo con la comisión. Claro. Hemos escuchado, Soco, que el manejar al cliente para que no se baje este tema de emoción es de 48 horas, ¿cierto? Ahora, el manejo de objeciones se presenta en cualquier momento, pero este intervalo de 48 horas a nosotros como vendedores puede ser una pauta para asegurar la venta, es decir, que en las primeras 48 horas haya menos objeciones que después de las 48. Sí, pueden presentarse objeciones en las primeras 48 horas y desde luego que después de las 48 horas, como la emoción por la compra va bajando, entonces no solamente va a tener sus propias objeciones, va a tener tiempo de platicar con sus seres queridos, con sus amigos, con su jefe, con su compadre, con el primo latoso que siempre está dando consejos y que nunca ayuda a comprar nada. Claro. Y entonces no solamente vamos a tener las objeciones que él tenía, sino las que le agregan sus seres queridos. Puede ser más. Y quisiera aclarar, si me lo permiten, este punto de las 48 horas, se habla mucho y nosotros lo sostenemos en Yacana Consultores, que el entusiasmo del cliente por la compra dura 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cliente está entusiasmado por realizarte la compra o realizar la adquisición del producto, ese entusiasmo va a ir bajando. En el momento en que está entusiasmado por la compra y está a punto de tomar la decisión, ya se visualizó a sí mismo o a sí misma utilizando tu producto o servicio, y eso desató sensación de bienestar en él. Se va a sentir lo que decíamos hace un momento, poderoso, inteligente, el botón caliente que hayamos presionado, así se va a sentir. Y conforme se va alejando de esas 48 horas, se va metiendo en su mundo y va perdiendo luminosidad, por decirlo de alguna manera, la decisión que estaba a punto de comprar. No quiere decir que todas las ventas se tengan que cerrar a las 48 horas, pero debes buscar un compromiso dentro de esas primeras 48 horas, porque si tienes el suficiente tiempo desempeñándote en esta labor apasionante que son las ventas, habrás tenido ya la amarga experiencia de que conforme va pasando el tiempo, las ventas se van volviendo más difíciles, y una venta que casi tenía segura, que ya era un hecho, conforme más va pasando el tiempo, se va haciendo más difícil hasta llegar a caerse. Entonces, por eso la insistencia de que dentro de las primeras 48 horas.
Ok. Bueno, ya para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, una pregunta a lo mejor un poco amplia o un poco ambigua y que se da mucho en el campo de las ventas y en los negocios en general. Estamos hablando de prepararnos mucho, de manejar emociones, nuestras propias emociones, de entender las emociones del cliente a la vez, y por eso hay gente que tiene cierto rechazo hacia la figura del vendedor y del hombre de negocios en general, o la mujer de negocios, para que no digan que soy sexista, lo estaba mencionando de forma genérica, y es que dicen que se suele prestar mucho cualquier tipo de negociación a la manipulación. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? ¿Hay que ser un manipulador para ser un buen vendedor? O si no eres manipulador no vas a ganar lo suficiente? Porque hay gente que tiene esas ideas. ¿Tú qué nos puedes decir? Yo sostengo que tenemos que ser encantadores. Tú seguramente conoces, Rocío o Eduardo conocen gente que es irresistible, que es encantadora, que dices, ¿cómo le hace para caer bien, para ganarse a la gente? Es gente que, como decimos coloquialmente, tiene la sangre liviana. Entonces realmente el ser persuasivo quiere decir eso, ¿no? Ser suficientemente encantador, tener una personalidad tan ligera que le caiga bien a todo mundo. No es que estés manipulando, definitivamente nadie hace cosas que inconscientemente no quiera hacerlas. Lo que sucede con las personas que son irresistibles y encantadoras es que hacen una conexión con nosotros y nosotros nos sentimos identificados con ellas. Tú lo puedes hacer tendiendo puentes de comunicación con la otra persona. Si tú manifiestas el suficiente interés genuino en la otra persona, definitivamente le vas a caer bien y definitivamente va a estar más atento a lo que tú le puedas sugerir. Pero si tú eres el típico vendedor que llega y te adula y te dice cosas que realmente no siente, con tal de sacarte el dinero, con tal de que le hagas la compra, entonces la otra persona lo siente y lo percibe así, porque los inconscientes de las personas se hablan. Entonces inconscientemente yo percibo que tú lo único que estás haciendo es adularme porque quieres quedarte con mi dinero y no me voy a dejar manipular, no va a ser tan sencillo. Entonces que quede bien claro, nadie hace nada que esté contra sus principios o que no quiera hacer. Y la labor nuestra es acercarnos al inconsciente de las personas con un interés genuino por ayudarle a resolver una necesidad e inclusive, ¿por qué no?, hacernos amigos de ellos y tener una relación más allá de las ventas. ¿Quién sabe? Te voy a decir que yo he tenido personas en mis equipos que se han casado con algunos clientes, Entonces no solamente una relación de amistad, sino también una relación amorosa puede surgir en este tipo de interacciones con los clientes. Por eso Rocío y yo vendemos, ¿no? A ver si ya salimos. Este año salen. Este año salimos. No, pues muchísimas gracias por tus aportaciones en este tema. Obviamente, tanto manejo de objeciones como ventas, que de ahí viene esto, da para muchísimo más. Les vamos a pedir a nuestros amigos que nos estén escuchando. De momento no podemos participar al mismo tiempo, de forma síncrona, pero sí de forma asíncrona. Estamos publicando estos programas en las redes sociales y les vamos a pedir que nos hagan saber sus comentarios, sus dudas, porque a lo mejor hasta sacamos alguna segunda parte de este tema de manejo de objeciones. Yo quiero confiar en que Soco va a estar dispuesta a platicar más con nosotros sobre el tema, pero de momento aquí lo vamos a dejar. Nos llevamos material para reflexionar, para estudiar, para poder empezar a aplicarlo en nuestras presentaciones de ventas, y como cada semana nos despedimos agradeciéndole mucho al Complejo Mexicano de Capacitación por abrirnos este espacio y a todos ustedes que nos escuchan. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.